Bien, ahí estoy grabando. Chicos, bueno, seguimos con lo de la clase pasada, que eran todos todo el tema de paneles planos, que son lo que prácticamente, si no están trabajando con UCR, es lo que van a trabajar en el día a día haciendo placas, con sensores directos que pueden ser cableados o inalámbricos, receptores tipo muy parecidos a chasis, pero más anchos, más pesados, ¿está? Nada que ver con un chasis de los que tenemos, como tengo yo acá, en la digitalizadora, este chasis finito no es. Obviamente son algo más contundente, muy parecido a lo que vemos en imagen ahí, con una manijita, a veces viene una carcasa externa que lo protege y adentro está el panel plano que es la parte funcional, pero todos más o menos tienen esta misma estética, una manijita, inalámbrico, con su propia batería, es decir, en los servicios tienen más de una batería para estos sensores, porque obviamente se gastan las baterías y hay que estar cambiando cada rato. No cada rato, pero depende del gasto que tenga la batería, pero bueno, sí, hay que cambiarlas. Y algunos son cableados, pero esos están en equipos fijos. Estos paneles planos tienen la practicidad de que podemos usarlo con equipos que ya estaban en el servicio, con equipos portátiles si queremos. Esto podemos ir con una computadora chiquitita o una tablet que está asociada al panel plano en forma inalámbrica y que la imagen que se genera en el panel plano se visualiza en la tablet, la computadora, lo que sea, algo chico y fácil de usar. ¿Está? Para, por ejemplo, los portátiles en piso. Si es en un equipo que ya estaba en sala, bueno, se asocia a una digitalizadora o se asocia a una computadora que estaba en sala y se lo conecta directamente ahí. ¿Qué le iba a decir? Bueno, también tiene una cierta capacidad de memoria, eso está bueno saberlo. Los paneles planos en general tienen una capacidad de memoria en donde las imágenes que se van generando, es decir, yo voy a una sala de STI, supongamos, ¿no? Y voy con un panel plano de esto y voy a hacer una rutina. Puedo tener la chance de que si yo sé el orden de qué camas fui haciendo, solamente ir, colocar el chasis atrás del tórax del paciente, generar la imagen y listo. Y saco y voy a otro paciente, genero y listo. Y voy uno tras otro sin mirar la imagen, sin visualizarla. Y después eso la conecto a la computadora en el servicio de imagenología y ahí me caen todas las imágenes generadas con un código determinado que le asigna y con una fecha y hora que con eso nos guiamos de cuál fue antes, cuál fue después de todas las imágenes que fuimos sacando. ¿Tá? Pero prácticamente es una tecnología desarrollada también, en un principio tiene una base militar y después, bueno, civil, desarrollada a fines de los 90, básicamente consta en una capa de detección, que eso es lo que varía de uno u otro tipo de panel plano, y una matriz de TFT que se llama, una matriz de transitores y capacitores, que establecen la matriz que se puede generar con este tipo de panel o con este tipo de receptor. ¿Tá? Es una matriz que está asociada a esa capa de detección y que dependiendo de los pasos que tenga entre la capa de detección y la matriz de TFT, es que podemos decir que son de detección directa o indirecta, como lo dijimos en la clasificación al inicio. ¿Tá? Esto es más o menos un esquemita de cómo es que se ve una matriz de TFT, muy grosero, esto lo pueden encontrar en el Dillinger. Yo le agregué algunas cositas para que tengan en cuenta, definiciones de lo que es un transitor, un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar la señal de salida y respuesta a una señal de entrada. Es una llave de paso, chicos, nada más que eso. Y después lo que tenemos son los condensadores o capacitores, ¿tá? Que son básicamente dispositivos de carga, dispositivos pasivos de carga que mantienen una determinada carga con una determinada capacidad de almacenamiento de energía y que esa energía la entregan en determinado momento cuando el circuito
que conexiona todos estos capacitores y estos transitores, determinan la liberación de esa carga. Esa carga va a ser proporcional a la señal que le llega de la capa de detección. ¿tá? Y eso va a mantener una señal analógica con determinadas amplitudes dependiendo de esa señal de entrada. ¿tá? Son de más o menos 6 a 9 millones de unidades elementales. Varía de una marca a otra, obviamente. Y están asociadas, como le dije, a una capa de detección por encima, que puede ser un colector de carga, como lo hice acá, en el caso de los detectores selenio, o un fotodiodo para los detectores de silicio. ¿Tá? Toda esta trama de capacitores transitores con su capa de detección por encima está unida por una especie de circuito de conexión que se interconecta entre dos circuitos propiamente dichos, así, un circuito de direccionamiento de las líneas y un circuito de lectura y multiplexor. ¿tá? Lo que va a hacer es el circuito de direccionamiento, direccionar las cargas de los capacitores, ¿tá? Dependiendo del tipo de lectura, ¿tá? de estas matrices. Y todo este direccionamiento generalmente se direcciona al circuito de lectura, donde se amplifica la señal y se la entrega al conversor análogo digital para convertirlo en ceros y uno, como ya habíamos visto. ¿Está? Más o menos así es toda esta characha que le puse acá en algo más criollo y más masticado para que usted después en sus casas los lean, por favor, ¿verdad? Pero prácticamente funciona de esa manera. Los paneles planos de silicio, o indirecto, porque habíamos dicho que la capa de detección tenía más pasos, por eso es de detección indirecta. Si nosotros le hacemos una sección de este sistema, tenemos primero un centellador de iodo de cesio, ¿tá? Que convierte los fotones X en luz. ¿tá? Esta luz incide sobre el fotodiodo de silicio amorfo, que está asociado a la capa de TFT que está por debajo, el capacitor con el transitor en un sustrato de vidrio que vemos que está por debajo. Si vemos al microscopio electrónico de barrido, una imagen de lo que son los centelladores de iodo de cesio son como pelitos o peines que están hechos de esa manera para que el haz sea lo más puntual posible o la señal sea lo más puntual posible, así mejoramos la resolución final. Esto es importantísimo para mejorar la señal, que sea la señal lo más puntual posible, que un punto sea lo más parecido a un punto y no a otra cosa. Los fotones de luz generados en estos centelladores iodo de cesio van a ir rebotando de un punto a otro, de un punto a otro, y manteniéndose en una posición lo más puntual posible. Por eso lo vemos acá como que zizaguea. ¿tá? Llega la cantidad de señal necesaria al fotodiodo de silicio amorfo, esto se convierte en una señal analógica que luego se direcciona y se lee por el circuito de lectura, se amplifica y se lo envía al conversor análogo digital. ¿tá? En cambio, un panel plano, perdón, de selenio es más directo la entrega de toda la señal de la capa de detección a la matriz de TFT. Tenemos en la capa de detección un electrodo superior cargado positivo. Esto se me parece mucho, es muy parecido a los sensores CCD en su estructura, en su arquitectura, donde tenemos entre medio de este electrodo positivo una capa aislante que separa al semiconductor de selenio amorfo, donde tiene cargas establecidas, donde se dividen estas hacia un lado y hacia el otro, hacia los polos positivo o negativo de ambos lados de la capa de detección, ¿tá? Una vez que le llega una determinada señal. Y el movimiento de cargas es muy proporcional a la señal que le llega. Acá lo único que tenemos es un movimiento de cargas y es una corriente eléctrica generada en el semiconductor de selenio, que en sí, por esta diferencia potencial que se sucede, ¿tá? Genera una determinada señal analógica con amplitudes determinadas dependiendo la señal que le llega
como fotones X. Obviamente que se une a la matriz de TFT por medio de un electrodo colector cargado negativamente, sirve de electrodo negativo, en este caso, y por debajo tenemos la matriz de TFT con el capacitor y el transistor. Entonces, este movimiento de carga lo que va a hacer es un cambio de carga y una corriente eléctrica que induce a que el capacitor envíe una determinada carga en la matriz de TFT, y bueno, y el circuito de direccionamiento direcciona todas las cargas hacia el circuito de lectura, se amplifica y el conversor analógico digital lo convierte en 0 y 1. ¿Está? ¿Van entendiendo hasta acá? Se fueron todos o se desmayaron, seguramente. Sí, profe. Bien. Entonces, si vamos al gráfico de qué es lo más puntual posible, si vamos a ver la función de dispersión de las diferentes tecnologías y diferentes formas de receptores en radiología convencional, aquí lo tenemos muy bien como lo pone en el bullón, donde sabemos que el sistema película-pantalla, el punto más central de donde se focaliza el haz que llega, es la señal más alta de amplitud y después va decreciendo hacia los lados como que si fuera una campana de Gauss. Pasa algo muy similar en las pantallas radioluminiscentes con memoria, pero ya es un poco más acotado, más puntiforme, dejando menos halo y generando imágenes de mejor definición. En el caso del silicio y los sensores SD, cada vez son más puntuales, más definidas las imágenes, pero obviamente que la tecnología aquí ya cada vez se encarece más. ¿Tá? Y ni te digo un sensor de selenio amorfo, que es el más caro de todos, pero el que tiene mejor resolución por lejos, y vemos como el haz es un punto y no otra cosa. ¿Tá? Hay una tecnología intermedia acá que no la puse, que es bastante actual, que es con gadolinio, como ya se los expliqué. Después más, capaz que en alguna otra clase le comento cómo es que funciona, pero tiene más o menos la resolución que te entrega un silicio amorfo, un sensor CCD, pero eh, con costos reducidos. ¿Tá? Estamos hablando de que los de gadolinio son de menor costo que estos últimos dos. Obviamente que no tienen la resolución de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener un panel plano en un servicio? Bueno, obviamente el tema de la producción inmediata de las imágenes, eso es una ventaja enorme. El tema de sacar y tenerla ahí, eso es maravilloso. Obviamente que cuanto mejor resolución entregan estos equipos, menores las dosis que podemos utilizar para generar las mismas imágenes, y esto es beneficioso, obviamente, de acá a la China para los pacientes. La resolución espacial sigue alcanzando determinados valores bastante altos, pero obviamente que no es lo mismo que lo analógico. Aunque lo analógico no tenga tanta definición, la resolución final siempre sigue medio como que es peleada la cosa. ¿Está? ¿Cuál es el tema de la limitación de estos tipos? Y bueno, está el tema de el gasto de los paneles. Los paneles se van degradando, los paneles van perdiendo su efectividad con el tiempo y con el uso. ¿Tá? Eso es una gran desventaja, ya que es en un inicio una entrega de un capital alto, es decir, la inversión es alta, pero bueno, hay que determinar cuál es el mejor equipo para el uso que se le va a dar para que la inversión sea redituable en el largo y en el corto y largo plazo, ya que estos equipos llegan a un momento donde tienen una degradación que hay que cambiarlo porque ya la imagen que brindan no es la misma. ¿Ah? Obviamente los costos elevados, la necesidad de colocar eh, uno en cada punto donde se precisa la adquisición de imagen, bueno, está, eso. Hoy en día con los paneles inalámbricos podemos directamente hacer una mano como hacer un tora con el mismo panel. ¿Tá? Con esto llegamos al mismo cuadrito que vimos al inicio y vemos que sacamos abundantes pasos intermedios y que la imagen entre que entró el paciente y salió el paciente la obtenemos en mucho menor tiempo. ¿Ah?
idealmente la reducción de la dosis y el tema de el evitar repetir, eso es fundamental. Chicos, imágenes, nada más que imágenes. Esto es un equipo aéreo, uno de los equipos que tiene el CASMU, que es un General Electric. Tiene paneles planos inalámbricos, son estos que están colocados ahí en el buque de mesa. Tienen también igual para un equipo del tipo portátil. Ahí vemos los paneles planos con su manijita, con su parte de fibra de carbono. Son bastante resistentes, pero no son como para que estén cayéndose a cada rato. Son todas baterías. Ahí está, capaz que lo conocen por ahí, un compañero de generación, eh, haciendo de las suyas en la consola, cosa que no debería hacer tomar mate en la consola, pero bueno, está. Aquí tenemos el equipo portátil con su monitor, su panel plano asociado a un equipo portátil que aquí tiene una pantalla, no está prendida, pero aquí tiene una pantalla, aquí tiene el logo de allí, donde todo se visualiza ahí. Ahí está enchufadito, como ven, con cable. También tiene la posibilidad estos equipos de forma inalámbrica conectarse a una red interna del servicio y captar todos los pacientes a una WordList, de una WordList al mismo equipo por forma inalámbrica, pero también lo tenemos en cableado. ¿Tá? Lo cableamos, colocamos, ingresamos todos los pacientes, hacemos la WordList y nos vamos a hacer la rutina. ¿Tá? Hacemos todo, asociamos las placas a los pacientes que ya tenemos en la lista. Cuando venimos, lo único que hacemos, después de editar todo, conectamos y mandamos a enviar todo. Y ahí envía y listo. Ya quedó pronto. Chicos, terminamos esto que son receptores. Bueno, vamos a seguir entonces. Seguimos vamos a comenzar con tomografía. Este es un módulo largo, son 6 clases, vamos a tratar de hacerla en 6 clases. No sé si me va a dar para hacer en 6 clases, puede ser que me dé para, capaz que la tengamos que hacer en más. Depende mucho de ustedes, porque yo puedo hablar, gastarme, pero si ustedes no entienden nada, está difícil. Pero bueno, más o menos así es como lo divido yo. Vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una introducción, hablar un poquito de la historia de la tomografía, pero muy poco, muy por arriba, y sobre los componentes. ¿Tá? Esto sería la primera clase. Obviamente que hoy, si hablamos de algo, vamos a hacer una introducción y vamos a hablar de la historia de la tomografía, nada más que eso. ¿Está? Bien. ¿Qué es la tomografía? ¿Qué es el estudio de tomografía? Bueno, es un método diagnóstico por imágenes que detecta la tecnología que sufre los rayos X que atraviesa un tejido en diferentes ángulos de incidencia, proyectándolo en un monitor en forma de imagen previo procesamiento por PC. Se puede visualizar la anatomía en corte fino, transversal, el eje del cuerpo, representa el detalle una sección o una estructura o un órgano a un determinado nivel y es aplicable a cualquier región del cuerpo. ¿Tá? Esto es una gran, enorme definición, muy grotesca, de lo que es... ahora que estoy viendo que Camila Merialdo está, no sé, compartiendo la sala virtual, pero bueno, está. Una gran definición de lo que es el estudio de protomografía. Es como lo dice ahí. Simplemente lo que tenemos es un tubo rayo X, generador de rayos X por un lado, y un receptor, que son detectores que tienen una determinada arquitectura, que son específicos para la tomografía, muy parecido en su tecnología en algunas cosas que nosotros ya hemos visto, pero que son diferentes, a la vez son diferentes a todo lo que hemos visto. ¿Tá? El tubo tiene genera rayos X, pero tiene ciertas condiciones especiales, porque tiene que estar adecuado para ser un tubo que resista determinado tiempo de adquisición o de disparo continuo alrededor del paciente, generando esa hélix que necesitamos cuando son adquisiciones helicoidales o un barrido completo en una sección cuando es una adquisición axial. ¿Tá?
Es sin duda, como dice ahí, el avance más significativo de la medicina de los últimos tiempos. Creo que han habido muchos otros avances, pero creo que la tomografía es lo que ha hecho un antes y un después en lo que es diagnóstico por imagen. ¿Tá? Es una tecnología que se desarrolló a partir de 1895 con Röntgen, ¿tá? Con determinadas cosas de Röntgen y después con otras cosas que se surgieron de otros investigadores, ¿tá? Entre ellos Corman y Hanfield, que ya vamos a ver, ¿tá? Y bueno, dicho sea de paso, estos dos muchachos que vemos acá tuvieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el 79 por justamente los avances y los descubrimientos sobre el diagnóstico por imagen usando este tipo de tecnología por tomografía, ¿no? Pero se trata básicamente de matemáticas. Se trata de unir imágenes bidimensionales para generar algo tridimensional. Se trata de unir perfiles de atenuación en determinados ángulos de incidencia, ¿tá? Valores de perfiles de atenuación, que son números, ¿tá? En determinados ángulos de incidencia para generar una imagen totalmente tridimensional, que nos muestre los perfiles de atenuación en tiempo y espacio en forma tridimensional. Y obviamente todo esto tiene una matemática enorme por detrás. Todo viene en 1917 con el matemático Radon, que estableció los fundamentos matemáticos para esto, donde decía que toda estructura interna de un objeto puede determinarse si se conocen los valores de las integrales de todas las infinitas proyecciones que pueden pasar a través de él. Prácticamente con esta definición nos dijo que si yo le saco foto a 360 grados de una única estructura, yo puedo con los valores que obtengo de esas fotos obtener algo tridimensional. Si ven acá tenemos la transformada de Radon o sinograma que se llama, que es la base de la matemática en tomografía. ¿Está? ¿Qué es un sinograma? Bueno, el sinograma lo van a encontrar en el tomógrafo, lo van a encontrar en algunos tomógrafos como una demostración gráfica del conjunto de todas las proyecciones expresadas en una matriz. ¿Está? Lo que hace un sinograma es básicamente un gráfico que nos dice en determinado ángulo cuál es la proyección de las densidades que estamos atravesando. ¿Está? ¿Cuál es la posición en un determinado ángulo? ¿Está? Sí, es como vemos acá. ¿Está? Es como una sucesión de cortes de fotos, que se la organiza de tal manera que es como ver todo el barrido de la misma estructura siendo una estructura fija con dos partes sólidas en el medio acá. Un sinograma de objetos es así. ¿Está? En una matriz el índice de las columnas está representado por los ángulos de adquisición y el índice de fila por la posición del sensor en cada momento. ¿Está? Si lo vemos más específico para entenderlo, nosotros si tenemos una estructura en el medio y hacemos los perfiles de atenuación de esa proyección 360 grados alrededor de ese paciente, lo que vamos a ver es esto, una tajadita con sus determinadas densidades, otra tajadita con las determinadas densidades, otra tajadita en ese corte, otra tajadita y así sucesivamente, y si la unimos todas, esta representación esquemática del sinograma lo podemos llevar al real, a esto que vemos acá. Esto es un sinograma. Este es el RODATA. Esto es todo lo que necesitamos para generar la imagen. ¿Está? Básicamente es así. Es la visión real de las diferentes proyecciones en diferentes ángulos de incidencia y cómo los perfiles de atenuación se muestran en escalas de grises. ¿Tá? Supongamos que esto sería todo tajaditas unidas, para que se den cuenta. Todo tajaditas unidas con las atenuaciones que sufrieron en cada uno de los ángulos de incidencia. ¿Tá? En el 63 Corman fue el que indicó en muchas de sus investigaciones la utilización práctica de los resultados que
los resultados matemáticos que obtuvo Radón para aplicaciones en medicina. Básicamente en el 63 demostró que que podía determinarse los coeficientes de absorción de una estructura plana y medir desde un determinado número de direcciones la variación de la intensidad de los haces transmitidos. Aplicando estas integrales, lo que podíamos hacer es reconstruir fielmente el objeto escaneado. Y así es cuando nació la tomografía, básicamente, cuando se encontró la aplicación médica de estudios en matemática, donde hablaban justamente de esto, de unir imágenes bidimensionales o perfiles de atenuación de estructuras bidimensionales a estructuras para generar una estructura tridimensional. En el 77 fue cuando Hanfield finalmente, con Corman, propusieron la construcción de lo que se denominó el primer escáner EMI, que fue el primero desarrollado para la tomografía computada, que se basaba en un escáner de cráneo. Era prácticamente un escáner de cráneo. ¿Por qué se llamaba un escáner EMI? Porque en ese momento el que financiaba todo esto era la discográfica EMI. Era una época donde los Beatles eran furor, EMI ganaba mucha plata y prácticamente pudo financiar muchas investigaciones, por ejemplo, del rango médico, y gracias básicamente, si tenemos la tomografía gracias a los Beatles, porque hubo la financiación necesaria para hacer todos estos estudios y llegar al descubrimiento de la tomografía computada, fue gracias a que la discográfica EMI estaba en buenas, ganando mucho por los Beatles. Entonces aquí es cuando dijo, bueno, crear una imagen tridimensional de un objeto tomando múltiples mediciones del mismo con rayos X desde diferentes ángulos y utilizando una computadora que permite reconstruirla a partir de ciertos planos superpuestos entre computadores. Es uno de los enunciados que está en el estudio, en las publicaciones, en una de las publicaciones de Hanfield en su momento cuando hablaba sobre la tomografía. Y aquí tenemos el primer esbozo de lo que iba a ser un tomógrafo de laboratorio. Este es un tarro anatómico con un corte anatómico del cráneo, un tubo generador de rayos X con un único sensor puntual. Hacían pasar un único haz bien puntiforme y lo hacían detectar con este detector y todas las matemáticas, todos los resultados numéricos de esto se llevaban y se hacían cálculos, enormes cálculos, para generar al fin y al cabo una imagen. La primera imagen de tomografía generada por ese tomógrafo EMI, que era prácticamente un tomógrafo de cráneo, fue esta, obviamente muy rudimentaria, pero para ese momento un gran avance. El hospital de Atkinson en 1971 fue, que no me acuerdo dónde es, que estaba pensando dónde que está este hospital, fue el primero que usó este tipo de tomógrafos. Profe, la verdad que la técnica no está lograda. Para mí no No. tiene valor. Pero para esa época esto era nada, una nave espacial. Era, no sé, impensado tener una imagen intracraniana de esta manera. O era placa o era placa, o era que te abrían al medio. Estamos hablando de que antes, si querían verte adentro el cráneo, tenían que partirte la calota para adentro. Era así. Hoy en día con la tomografía esto no pasa. No te mandan a operarte para ver el cráneo. Entonces, está bueno verlo de esa manera, ¿no? Parece un lavarropa. Parece un lavarropa. Miren lo que te acostabas acá, la cabeza ahí, y generabas toda la imagen y todo el procesamiento estábamos hablando que las computadoras que se utilizaban para todo el procesamiento matemático de todo esto, era gigantes. Componentes. No vamos a hablar mucho de los componentes, vamos a hablar la clase que viene, por lo menos le hice una introducción a la historia.
Y aquí lo único que les quiero mostrar es un tomógrafo, cualquiera. Es decir, para ser más específico, General Electric está en el Pasteur, ¿ah? Siempre son dos monitores, o sea, un monitor de una bomba infusora, que tenemos un tipo de generador, está la UPS y la consola de la bomba, UPS de la bomba, ¿tá? Aquí tenemos el ordenador, que es el ordenador para el sistema operativo del tomógrafo, y el ordenador que recibe todo el raw data y hace todo el procesamiento del raw data, la data base. El monitor de la bomba para manejar caudales, flujos y demás, cantidad de contraste que se inyecta a un determinado paciente. Ahí tenemos la word list, donde enganchamos a algún paciente que queremos hacer. Y aquí nos vamos a la sala propiamente dicha. Esto se llama gantry, así se le llama. Un gantry que se angula 30 grados más o menos 30 grados de tilt. La camilla que tenemos ahí, que tiene una capacidad máxima de peso de 205 kilos, ¿tá? Pero la limitante siempre va a ser el FOB, ¿tá? Tenemos un aro de unos 70 centímetros de diámetro, donde los pacientes, si son demasiado gordos, si no pasan por ahí, hay mucha parte donde no se va a reconstruir. Pedales para el movimiento de la camilla, donde un pedal sube y entra la camilla, y el otro saca y baja la camilla, ¿tá? Más o menos así. Pantallita donde vemos los datos del paciente, posición del paciente, la consola para manejar la camilla, para manejar la angulación del gantry. También sirve para decirnos o posicionar con estos láser que vemos acá, uno afuera, uno adentro, la posición de referencia para la adquisición. Tenemos láser que nos indican el centrado correcto del paciente para que esté lo más al isocentro posible. Así, la modulación automática del miliampere que generan estos tomógrafos, es decir, el cálculo automático del miliampere, sea lo más exacto posible. Obviamente siempre las primeras adquisiciones con el tomógrafo son los localizadores, los topogramas o los scouts, que son dos placas que nos dan la referencia de dónde vamos a adquirir, ¿tá? Y la referencia de lo que vamos a hacer. Ahí estoy angulando todo el gantry, como verán, se puede. Para un lado, para el otro, todo de la botonera que vemos ahí. Y desde adentro también podemos llevarlo a una posición final inicial. Los números de superior e inferior y tanta angulación, aquí vemos por la angulación y aquí vemos por la posición del paciente en altura y en posición de entrada de adentro y afuera. ¿Está? Y eso para los tipos de centrados, orbitomedial y demás. ¿Está? Otra de las cosas que van a encontrar en un servicio de imagenología donde hay un tomógrafo es una máquina de anestesia. ¿Está? Es fundamental la máquina de anestesia porque no todos los pacientes llegan caminando. Muchos son pacientes CTI ventilados, donde necesitan ventilación mecánica con este equipo, ¿tá? Que le da la cantidad de justas de oxígeno, nitrógeno y demás, monitorizado con capnógrafo y con monitor para saturación y frecuencia cardíaca. Y bueno, nada, se monitorizan y se ventilan los pacientes con un anestesista, obviamente, ¿no? En otros casos, la anestesista tiene que bajar para anestesiar al paciente, ya que requiere anestesia porque el paciente está fuera de sí o está, no sé, con un deterioro cognitivo significativo que no permitiría realizarle una determinada tomografía y hay que dormir. ¿Ah? En algunos casos, el tomógrafo está dedicado a pediatría. También en muchos casos en pediatría se tienen que los pacientes dormir para que la pasen mejor y se puedan hacer la tomografía. Esta es la unidad interna de una bomba infusora de medio contraste. Para el contraste, un inyector para el contraste, una jeringa para el contraste, otra para el suero. Siempre se inyecta contraste y después se da un bolo de suero. Esto vamos a ver que tiene muchas ventajas. Antes eran de un único émbolo y ahora, hoy en día, todos los tomógrafos tienen bomba infusora de doble cabeza. ¿Está? Después vamos también a hablar sobre este tipo de bombas. Y ahí tenemos uno de los cabezales
¿Está? Y después tenemos, no sé si adentro vieron que estaba el cabezal de cráneo, que esto es para hacer cráneo cervical, colocamos este cabezal, y para hacer todo el resto podemos colocar el otro cabezal. ¿Está? Listo. A grandes rasgos les mostré lo que era un tomógrafo, después vamos a andar en cada uno de estas cositas. ¿Está? Chicos, terminamos por acá. ¿Dudas?